Bueno, dando inicio, los saludo desde la Perla Tapatía. Esto es la ciudad de Guadalajara, México. A mí me llamó la atención. Guadalajara es una ciudad que me encanta. Y hemos encontrado nosotros en nuestro país cosas muy bonitas. Le estoy hablando yo desde México. Pero algo que me llamó mucho la atención es que podemos ser turistas en nuestros propios lugares de origen. ¿A qué me refiero? Una vez caminando por el centro de la ciudad, me encontré que si cambiabas la perspectiva de cómo mirabas a tu entorno, parecían cosas nuevas. Entonces, en lugar de caminar mirando hacia el suelo como eventualmente lo hacemos en cualquier lugar, decidí yo empezar a voltear hacia arriba y ver una perspectiva diferente. Y me di cuenta que en diferentes países o cuando conocemos algo nuevo, normalmente no vemos hacia el suelo, vemos hacia arriba y estamos viendo los diferentes monumentos o los diferentes mm, lugares para conocerlos, ¿no? Esta mirada me hizo pensar en mis pacientes, porque a pesar de que durante muchos años vives en una ciudad o cuando durante muchos años estás atendiendo a un segmento de la población que ha tenido ciertas eh, lesiones o algún tipo de discapacidad, normalmente tenemos un enfoque muy cerrado. Y si nosotros nos abrimos a esta perspectiva, vienen cosas muy lindas. Y como dijo Marcelo hace un momento, lo que voy a compartir ahora parece muy simple, pero creo que lo lindo del trabajo es hacer que cosas simples nos ayuden a generar grandes cambios. Bien, esta es la ciudad de Guadalajara. Les presento uno de nuestros íconos acá, que es la catedral, que es la imagen que ven más grande, los arcos de entrada de nuestra ciudad, y la protectora de nuestra ciudad, que es la Minerva, que es un ícono también muy importante para nosotros. Bien, vamos entrando un poco en materia y como decía, tengo ya algún tiempo trabajando con personas que han sufrido una lesión medular. Y bueno, ahorita la incidencia mundial oscila más o menos entre 40 y 80 casos por millón de habitantes. No es una incidencia tan alta, pero si lo vemos en ciudades concentradas o ciudades de varios millones de habitantes, pues aumenta esto el número y hay una necesidad de atención. Y entre 250,000 y 500,000 personas sufren cada año en todo el mundo de lesión medular. Y aquí viene una reflexión interesante. Cuando empecé a atender a las personas, dentro de la rehabilitación o dentro de la fisioterapia hay un hueco en que cuando el paciente está ya siendo independiente, entonces no está lo suficientemente grave como para tener terapia, pero tampoco está lo suficientemente sano como para reintegrarse en su vida laboral. Entonces muchas veces con las personas que han sufrido algún evento medular, hay esta falta de atención por parte del área de fisioterapia, pero también hay una falta de integración por parte de la sociedad. Entonces, nuestro trabajo como personas dedicadas a la atención neurológica es darle la mayor cantidad de herramientas a estas personas para que se puedan recuperar y puedan buscar su funcionalidad al máximo. Mucha de la formación que he tenido y la progresión que he intentado hacer en mi vida con los diferentes conceptos de tratamiento y los diferentes métodos es en base al requerimiento de mis pacientes. Eh, a diferencia de muchos, cuando uno es estudiante y te quieres preparar y estás buscando certificarte en algo, muchas veces lo haces por obtener información. Yo lo hacía por obtener respuestas, porque necesitaba tener más herramientas para poder aplicarlas en las personas que veíamos al día a día, para que pudieran tener una mejor calidad de tratamiento. Y ahí viene la parte medular de esto, ¿no? ¿Eso es estadística o es compromiso? No sé cómo sean los sistemas de atención en otros países, pero acá en México, sobre todo en la asistencia pública, encontramos que las personas después de tener un evento medular, pues bueno, en el momento que les toca la fisioterapia, empiezan con una fisioterapia más pasiva o menos funcional. ¿A qué me refiero? Se usan mucho movilizaciones y no hay esa interrelación entre las diferentes personas que nos dedicamos al cuidado de ellos
para ayudarles. Por ejemplo, aún en muchos sectores sigue apareciendo un gran número de escaras o úlceras de presión en las personas, y esto es algo malísimo, porque una persona no tendría por qué escararse o no tendría por qué tener una úlcera de presión si nosotros lo estamos cuidando y si evitamos que esto se dé, ¿no? Entonces, es parte de nuestra responsabilidad ayudarles a que ellos estén mejor. Y cuando vemos a una persona de primera vez, me ha llamado mucho la atención que ves la radiografía o ves la resonancia y lo que te encuentras es una vértebra dañada, una vértebra lesionada, una resonancia que no tiene continuidad en el sistema, y lo dejamos como si fuera un tema propiamente fisiológico, ¿no? Pero si nos ponemos un poco más dentro de la psiquis de la persona, es un cambio radical en la vida, porque recordemos que la mayor cantidad de lesiones medulares son por accidentes o situaciones traumáticas. Aquí en México, hace unos años, por el nivel de violencia que está viviendo, tuvimos un alza o un incremento significativo en las lesiones medulares por arma de fuego, y eran actos violentos. Entonces, nos encontrábamos con personas que de un día para otro tu vida cambia completamente. Y no solamente en el aspecto motriz, sino en diferentes niveles. Piensen que la médula espinal y nuestro cerebro son los que controlan todo nuestro movimiento, nuestras sensaciones, muchas de las reacciones reflejas que tenemos están controladas de estos niveles. Entonces, la pérdida de los esfínteres, la pérdida de la sensibilidad, la pérdida de la movilidad, la vulnerabilidad, y esa pérdida de la persona sana y el duelo que están viviendo es un proceso complejo. Y nosotros, dentro del área de fisioterapia, necesitamos ser una guía para estas personas para que recuperen al máximo su movilidad. Pero aparte de la guía, también tenemos que ser esta parte esperanzadora de buscar que se integren o que recuperen la movilidad. Tenemos nosotros una diferenciación en cuanto al modelo de atención que tenemos para las personas con lesión medular, porque buscamos mucho la marcha. Y yo creo que esto es una de las preguntas que nos hacen todo el tiempo cuando una persona tiene un accidente o tiene una lesión medular, si va a volver a caminar o no. La verdad es que, como todos saben, es una respuesta incierta. Lo que sí hemos encontrado es que si nos esforzamos por lograrla en las personas que la pueden lograr, lo van a recuperar. Y por eso tenemos un índice interesante de personas que han recuperado su marcha posterior a una lesión medular, ¿no? Y que van evolucionando en su nivel de ASIA. Recordemos que la escala de ASIA, que es de la Asociación Americana de Lesión Medular, tiene una clasificación que va de la A a la E. La A es una lesión completa, la B es una lesión incompleta, pero hay, para resumir esta evaluación, en la B hay algo de sensibilidad, pero no hay movimiento. En la clasificación C tenemos sensibilidad y movimiento debajo del nivel de la lesión, pero no es un movimiento funcional o que nos ayude para las actividades de la vida diaria. En la D tenemos ya una actividad muscular debajo del nivel de la lesión que puede ser funcional con ayuda de una ortesis o con ayuda de algún auxiliar. Y cuando estamos en la E, es una persona que puede deambular o puede moverse sin necesidad de alguna ortesis o de alguna ayuda. Eso los comento porque platicando con uno de mis grandes mentores, Fernanda Natal, que es una instructora de facilitación neuromuscular que está encargada de un centro de lesión medular en Australia, hablábamos de que las lesiones completas son menos que las incompletas, pero tratamos a todas las personas como si fueran completas. Entonces ahí le estamos nosotros quitando la oportunidad a la persona de que se pueda recuperar, porque nosotros creemos que no se puede recuperar. Ahora, sabemos que no hay nada que podamos hacer porque la médula se pueda recuperar o se pueda reconectar, pero sabemos que hay plasticidad neural y que hay un desenmascaramiento de funciones y que muchas de las ocasiones un paciente en un proceso inflamatorio posterior a un shock medular, pues bueno, tendrá conexión que no es funcional por la misma inflamación, pero en el momento que esta inflamación empiece a ceder y que las actividades metabólicas de la médula empiecen a funcionar,
algo de comunicación se dará y hay que potencializar esto para que el paciente llegue a su máxima capacidad y pueda integrarse lo más adecuado a su vida. Entonces, es diferente cuando empezamos solamente a ver las personas con discapacidad posterior a una lesión medular, si las atendemos solo como pacientes, a cuando cambiamos y las vemos como personas, ¿no? Como seres integrales que en ese momento están vulnerables, que necesitan de nuestro apoyo, cariño y comprensión, y sobre todo de nuestros conocimientos y nuestras habilidades para ayudarles a reconstruir su mundo, porque ellos vienen de un proceso de pérdida muy significativa. Bueno, que en el transcurso de estos 20 años que tenemos, y digo tenemos porque somos todo un equipo de profesionales los que nos dedicamos a esto, hemos visto que hay ciertos ítems que son muy importantes trabajar para poder sacar el mayor potencial de una persona posterior a un evento medular. Lo primero lo llamamos entrenamiento neurológico. En esta parte, ¿qué hacemos? Trabajamos con diferentes conceptos como facilitación neuromuscular, como la terapia de neurodesarrollo, con terapia manual. Hacemos muchas cosas que integramos al paciente a cambiar lo más posible o utilizar las herramientas que tiene para sacar su máxima función. Le llamamos entrenamiento neurológico porque realmente es lo que necesita hacer una persona. Una persona necesita entrenar y es muy diferente cambiar el concepto en la cabeza cuando una persona dice voy a una sesión de terapia y me acuesto y me muevo y me mueven o me muevo un poco, a cuando la persona piensa que va a entrenar o a hacer alguna actividad como muy enfocada a buscar algo. Y obviamente el entrenamiento tiene objetivos. Entonces, es más claro, nosotros tenemos una escala especial en la cual se clasifica la función que tiene una persona en base al nivel de la lesión, sabemos qué es lo que puede lograr en un determinado tiempo y se trabaja para poder llegar a ese nivel de función. Y eso es muy, muy interesante. Y aquí sumamos diferentes tipos de abordaje para potencializar al máximo las personas. También aquí utilizamos un tratamiento que es terapia refleja, donde activamos ciertas funciones medulares reflejas que nos van a ayudar a integrarlos. En segundo lugar, tenemos la terapia acuática, que aquí es un medio maravilloso para sacar la gravedad y para potencializar el movimiento. El 95% de todas las personas que han recuperado la marcha después de una lesión medular que nosotros hemos atendido, lo han hecho en el agua. Eso es un parámetro muy interesante porque quiere decir que en el agua encontraremos esa oportunidad de que el paciente pueda recuperar el movimiento gracias a todos los beneficios que el agua nos genera, no solamente los que conocemos, sino los hidrodinámicos y los físicos que nos ayudan por el efecto de flotación, Pascal, etc. Después tenemos el entrenamiento de silla de ruedas. Acá participo yo en México con una fundación que se llama Vida Independiente, que es un proyecto maravilloso donde entrenan a una persona para que sea completamente independiente en una silla de ruedas en caso de que esa sea la capacidad funcional que más tenga. Y vemos la silla de ruedas no como un confinamiento, la vemos como una herramienta de desplazamiento para que el paciente también pueda ser libre para moverse en los diferentes lugares y en los diferentes medios en los que él se va a desarrollar. Y por último, el entrenamiento de marcha, que esto lo realizamos en suspensión con soporte parcial de peso, y también contamos con un equipo robótico que es un exoesqueleto, donde podemos ayudarle a las personas a que puedan volver a sentir esta sensación de estar de pie. Muy bien. Vamos ahora a hablar este día solamente de la terapia acuática. En el caso de la terapia acuática, nos venía a la mente qué hacer, ¿no? Y no sé si a ustedes les haya pasado en el lugar donde trabajan, pero resulta que la persona cuando se atendía llegaba con el terapeuta A y le hacía unas cosas y el terapeuta B le hacía otras cosas porque tiene una formación diferente. Entonces lo que buscamos nosotros es estandarizar. Sé que es muy complicado, pero se los quiero mostrar y espero poder transmitirme de manera clara. Es estandarizar lo más importante para irnos enfocando
lo que funcionalmente nos puede ayudar fuera. Porque si bien el agua es un medio maravilloso, las personas no viven en el agua. Necesitamos darles herramientas que las puedan llevar fuera del agua para que el paciente se pueda mover mejor. Muy bien. Dentro de la terapia acuática, buscamos 10 actividades que las personas puedan hacer dentro del agua y tienen que ver con los estadios de recuperación que pueden ser. No tiene que ver con los puntos de Halliwick, aunque van a ver que algunos de ellos son parecidos. No es Halliwick, es una mezcla de actividades, pero sobre todo es darle un objetivo específico a cada una de las actividades para poder tomarlas de ahí y después llevarlas o transportarlas fuera del agua para que la persona vaya logrando su independencia o vaya irradiando hacia músculos que al parecer no están funcionales. Bien, vamos a empezar con las actividades. La primera actividad que tenemos es el control del supino. La persona lo que necesita en la primera instancia es estabilizarse. Aquí se parece al primer punto de Halliwick del ajuste mental, donde buscamos que el paciente tenga un control estático. Nosotros lo vemos desde una perspectiva un poco distinta. El tema acá es que cuando vas a llevar a alguien después de una lesión, sabemos que no hay una sensación completa del cuerpo y aparte hay ese miedo también a a que no puede respirar dentro del agua y que el paciente siente que se hunde porque no hay fuerza en algunas extremidades. Entonces aquí en el control supino lo que vamos a buscar es primero generar un engrama corporal del paciente, ayudarle a la sensación, empezar a generar estabilidad y facilitar su respiración. Necesitamos que el paciente se controle y se estabilice. Sobre todo que se relaje para empezar a trabajar muchas actividades. Esta es la primera actividad. ¿Qué hacemos en la actividad? Buscamos que el paciente pueda estar en una posición supina, que tenga un control de la respiración adecuado y que él solo pueda intentar flotar o pueda mantenerse en una posición estable controlando su cuerpo. Esto nos va a generar un mayor engrama corporal, recordando también que la presión que está generando el agua y que los movimientos que están dentro del agua están mandando un input propioceptivo a las personas. Lo primero que hacemos es buscar el control en supino. Una de las siguientes actividades, y estas nos ha ayudado bastante, es la movilidad neural, que es un punto que había quedado perdido en la parte de la lesión medular. Tuve la oportunidad de hablar con una persona muy importante dentro del medio de la neurodinámica clínica, que pensemos que la neurodinámica estudia y trata las disfunciones de movimiento del sistema nervioso y estaba enfocado más hacia la parte deportiva y ortopédica. Sin embargo, cuando nosotros obtenemos la información y nos certificamos en estos manejos neurales, entiendo que en la persona con lesión medular esto es vital y se los voy a explicar de la siguiente manera. Cuando yo tengo una lesión en la piel, para sanar, lo que hago es acercarla y lo acercar cosiendo con una vendoleta o utilizando pegamento o dejándola cerca una de la otra para que esto solo se regenere. Y yo pensaba en las personas que tienen una lesión medular y están en el hospital. Pensando en la movilidad neural, sabemos que si yo flexiono la cabeza, flexiono bajo la bóveda craneal, subo el tallo cerebral, jalo la médula hacia arriba y eso sube la médula. Cuando yo me flexiono, la médula sube. Sin embargo, cuando yo estiro una pierna, el plexo sacro se va a desplazar hacia abajo, jala el plexo y la médula viene hacia abajo. Entonces pensaba, ¿qué pasaría con las personas que tienen una lesión medular y están en el hospital en una etapa aguda y cuando, para que vean la tele, le ponen una almohada y para que no se le inflen los pies o no se le hinche, lo que hace es que le levantan los pies y las piernas? Entonces estas personas estaban generando una tensión neural y creemos que eso no es bueno. Lo que deberíamos de hacer es empezar a deslizarlo. ¿Y cómo deslizamos? Bueno, en esta actividad neural
ponemos al paciente en sedestación y lo que yo le pido es que flexione la cabeza al cuello para intentar salir del agua y en ese momento yo ayudo con las piernas a hacer flexión llevando los talones hacia el glúteo. Entonces, lo que estoy haciendo es desplazar la médula espinal y esto me puede ayudar en el metabolismo. Un punto muy importante aquí que les quiero comentar es que durante mi estadía en las clínicas donde atendían o donde veíamos pacientes con lesión medular, buscábamos mucho una independencia tan temprana y una de las maneras como lográbamos que el paciente se vistiera solo, cambiara de ropa, etcétera, era que sentado, en un sentado largo, en un long sitting, estiraba los pies, se colapsaba hacia el frente y tomaba la punta de los pies para ponerse los zapatos. Pero ahí generaba una gran tensión neural. Y me llamaba la atención ver pacientes que en una etapa aguda me decían que tenían hormigueo en las piernas, que tenían alguna sensación, que había espasmos, que había cierta función en una etapa aguda o semiaguda de la lesión y posterior a meter mucho estrés neural, se perdía. Entonces el paciente después de unos meses decía que ya no había sensación, entonces eso me generó inquietud. Y lo que hicimos es que empezamos a quitar la tensión neural, evitando que las personas tomaran esta parte del colapsamiento o evitar que se estire por completo la médula espinal, y encontramos que pacientes que habían sido clasificados con Asia B se iban hacia un Asia C, simplemente evitándoles ese tipo de actividades, y eso nos motivó mucho. Y también que cuando empezábamos a ayudar a hacer un desplazamiento medular, esto podía facilitar o estimular la médula en algún sentido. Las personas después de hacer la movilidad nos referían alguna sensación de entumecimiento, de hormigueo, algún aumento de los espasmos, y eso para nosotros dentro del tratamiento es algo bastante positivo. Entonces aquí estimulamos la médula espinal, hacemos un movimiento de deslizamiento neural y también nos ayuda a la coordinación. Porque mientras que yo estoy haciendo un movimiento pasivo con las piernas, el paciente tiene que tener un movimiento activo en la parte superior. La siguiente actividad que tenemos es el control anterior y posterior. Aquí, ¿qué es lo que buscamos? Lo podemos usar con un espagueti o un floaty, o como lo llamen ustedes, o con estos de foamy donde el paciente puede quedar estable. Entonces, lo primero que tengo que yo darle control es buscar que el paciente mantenga un tronco adecuado entre la flexión y la extensión. ¿Por qué la ponemos como primera actividad? Si recuerdan, en el neurodesarrollo, en las primeras etapas de vida, lo primero que hacemos es ir hacia la extensión. Venimos de una flexión fisiológica y cuando salimos al medio externo, lo primero que tengo que hacer es empezar una extensión en concéntrico. Y en la segunda etapa busco una flexión en concéntrico para pasar a una tercera etapa donde hago una extensión en excéntrico y posterior terminar con una flexión en excéntrico. Estas etapas son las etapas naturales del neurodesarrollo y es como vamos nosotros armando nuestro movimiento. Entonces decidimos, como en esta primera activación, después de que el paciente está estable, que movemos su médula espinal, ayudar al paciente a que empiece a controlar el cuerpo en estas posiciones. ¿Por qué es muy importante? En el agua tenemos la facilidad de mejorar mucho el control excéntrico. Si yo regulo que el paciente puede ir hacia abajo despacio, haciendo un excéntrico de paravertebrales, esto me va a ayudar a que cuando él esté sentado en la silla de ruedas y quiera tomar un objeto del suelo, no tenga que verse colapsado y esto no le genere miedo. Aparte, si yo doy esa estabilidad, empezará a mejorar la postura y algo muy importante es que los pacientes instrumentados de columna, cuando los trabajamos en el agua, la carga sobre el metral de instrumentación es mucho menor. Entonces, nos permitirá menos estrés articular para que el paciente se pueda mover. Lo tenemos entonces como una de las terceras actividades. La siguiente actividad es el control alateral y lo hacemos en el mismo sentido. Lo que buscamos es tener un eje sagital en un plano coronal
en el cual yo pueda hacer que el paciente pueda irradiar el movimiento del tronco superior hacia el tronco inferior. Ahora, ¿dónde está el punto importante en esta actividad? En facilitación neuromuscular propioceptiva, uno de los principales ítems es la irradiación. Cuando yo irradio, en este caso desde las escápulas, toco la parte lateral de las escápulas, sostengo al paciente ahí y yo le pido que haga fuerza sobre mis brazos, sobre mis manos. Cuando él hace una actividad en esa zona, lo que va a hacer es acortar el tronco de ese lado y en automático la pelvis se va a empezar a mover. Entonces estamos irradiando este movimiento de vaivén pélvico que nos va a ayudar cuando el paciente se vaya a lateralizar sobre una superficie o quiera cambiarse de la cama a la silla, de la silla a la cama o al baño. Esto le va a ayudar a empezar a tener ese control de la pelvis que muy difícilmente lo vamos a lograr en actividades fuera del agua. Por eso es tan importante este tipo de actividad. Vamos a buscar la actividad lateral, vamos a estimular también las transiciones y vamos a darle la seguridad de sedestación. Recuerden que el paciente normalmente, cuando está en la silla de ruedas, su centro de masa va a estar pegado hacia el sacro. Por eso va a haber úlceras de presión ahí vamos a tener el peso. Y el movimiento él va a tener como base la pelvis para poder desplazarse. Pero es algo que no siente. Entonces no puede controlarlo y el paciente queda como flotando cuando está sentado. Pero cuando lo hacemos en el agua, cambia esa sensación. Porque entonces la base la tengo arriba y se vuelve una base hiperestable donde la pelvis se pueda mover. Y esto me va a ayudar mucho a dar este tipo de control. La siguiente actividad, después del control lateral, le vamos a llamar push. ¿Esto cómo funciona? En sedestación, estabilizamos también debajo de las rodillas y es importante que sea debajo de las rodillas porque las rodillas las vamos a usar como un eje. Está la rodilla, está la pelvis del paciente y esto lo vamos a usar como un eje para que el paciente suba y baje. ¿Cómo lo hacemos que suba y baje? Bueno, primero le damos algún apoyo de flotación para que él lo empuje hacia el fondo del agua y esto genera una presión inversa que lo que haga es que el cuerpo vaya hacia afuera del agua. Esto me va a ayudar para los traslados. Estoy estimulando que la gente pueda levantar la pelvis para moverse. ¿Por qué es importante el punto de las rodillas? En el tratamiento posterior o cuando lo hacemos fuera del agua, le enseñamos también al paciente a utilizar las rodillas como punto de apoyo para poder desplazarse de un lugar a otro. Esto es muy bueno porque utilizamos este tipo de palanca y el peso se disminuye significativamente para que el paciente no tenga una carga muy severa. Es muy común en las personas con lesión medular que ya son independientes, problemas de hombro o tendinitis, porque están usando por sobreuso los hombros. En el push me va a ayudar a traslados y transferencias, me va a dar una carga de peso en las extremidades y me va a ayudar a tener una estabilidad dinámica. ¿A qué me refiero con estabilidad dinámica? Si bien cuando yo hago la actividad fuera del agua y yo empujo, la base que tengo no se va a mover, pero haciéndolo dentro del agua, esta base se puede desplazar por la flotación. Esto genera una mayor control y es un mayor control excéntrico porque tiene que tener una regulación del movimiento y esto me va a ayudar a que el paciente se pueda mover mejor fuera del agua. Otra de las actividades muy importantes que trabajamos dentro del agua es el rodado. Y esta es la siguiente actividad que mencionamos. En el rodado, ¿qué buscamos hacer? Buscamos que el paciente cambie de prono a supino o de supino a prono. Y es importante cambiar el concepto en cómo lo hacemos. ¿Cómo rodamos? Bueno, si ustedes en la universidad, en el colegio, en la uni, recordaron que querías fortalecer el abdomen y lo que hacían es que las personas se acostaban, le dabas la mano y lo jalabas, pues bueno, esa no es una actividad natural para sentarse. De hecho, cuando las personas ruedan, pensaríamos que hay que empujarlos.
Pero no, cuando la persona rola, te tiene que empujar. En neurorehabilitación, cuando la gente me pregunta, ¿cómo saber si la actividad que hago está bien o mal? Pues muy fácil. Pregúntate si ese paciente hace 1000 veces la misma actividad, si él la puede realizar sola. Si la respuesta es que sí, entonces tu actividad está bien. Pero si un paciente realiza la misma actividad 1000 veces, pero no lo podrá hacer solo, entonces la respuesta es no. El ejemplo sencillo es el sentado. Si yo quiero ayudarle a alguien a sentarse y le doy las manos y luego que se jale, aunque él lo haga 1.000.000 de veces, pues no se va a poder sentado solo porque él necesita ese apoyo. Pero si yo le cambio el apoyo y le pido que esta persona me empuje para sentarse y él lo hace de manera constante, llegará el momento en el que le quito el apoyo y él se sentará. Es lo mismo que hacemos en el agua. En el agua le pido al paciente, como lo ven en la imagen, que tenga un punto de apoyo, que extienda, para que extienda el tronco, y aquí también me da una irradiación hacia la pelvis, que esto es algo maravilloso para que el paciente empiece a generar un engrama corporal y un engrama de movimiento. Esta actividad 6 me va a ayudar para la irradiación de tronco, para la disociación de cinturos y sobre todo para la independencia en la cama, para poder moverse. Bien, pasamos a la siguiente actividad, que tenemos disociación con irradiación. Nosotros buscamos que las actividades sean actividades, que no sean temas pasivos. Aquí lo que voy a buscar es que desde cintura escapular darle un punto de apoyo para que así como en la tercera actividad yo esté moviendo la pelvis, en esta yo freno a un lado para que ella irradie hacia la pelvis y esta pelvis se empiece a mover. Si se fijan, mucho del tratamiento está centrado en la actividad pélvica y más adelante les voy a comentar por qué nos enfocamos tanto en esta parte de la pelvis. La irradiación de la pelvis, esto me va a dar una irradiación hacia la pelvis, un trabajo del abdomen y sobre todo algo muy importante que se llama cocontracción. La cocontracción es tener dos músculos activos de una manera sinérgica, pero estable. Y esto buscamos para que el paciente se pueda mover y pueda generar estabilidad. Entonces ahí lo que busco, de hecho aquí en esta actividad que ven ustedes, yo lo tengo fijo, la indicación es que intente que la pelvis no se mueva y al estar moviendo la pelvis se va frenando el movimiento y ella tiene que mover su pelvis hacia adelante. Entonces frena el movimiento y ahí estabilizamos. Esto lo tenemos como la actividad número 7. En la actividad número 8, aquí tenemos la irradiación hacia los 4 puntos. Ahora, en prono me arrastro, en prono gateo, en prono me paro y en prono camino. La actividad funcional o la posición funcional por excelencia, neurológicamente hablando, es el prono. Una persona con una alteración neurológica, tiene que dominar el prono para poder hacer, o para poder pasar de ítem, o para hacer más cosas. Acá lo que buscamos hacer es que tenemos actividades sinérgicas y tenemos grupos musculares que van a trabajar entre sí. Y después de una lesión, hay cierta irradiación que si no la estimulamos, se va a perder al cabo del tiempo. Aquí lo que yo estoy buscando son dos cosas. Primero, que el paciente tenga estabilidad ya en 4 puntos. Está sostenido con un peto, con el flotis o con el espagueti. Toma el objeto y lo va a hacer presión hacia abajo. Aquí estoy teniendo una actividad en una cadena flexora. Si vemos en cadenas musculares o si hablamos de facilitación neuromuscular o hablamos de neurodesarrollo, sabemos que hay una correlación con las actividades pélvicas. En este caso, la flexión de un brazo me está irradiándose la flexión de cadera de la pierna opuesta. Si yo estoy descargando el peso hacia la línea correcta. Entonces, yo estoy buscando estimular que el paciente, mientras que está bajando el brazo, yo le voy a apoyar a que empiece a mover la extremidad inferior, buscando esta parte de irradiación hacia la flexión. ¿Por qué a la flexión en este momento? Porque otra vez es la etapa primaria del desarrollo. Siempre vamos primero, partimos desde la flexión para ir hacia la extensión. Aquí vamos a tener una irradiación hacia miembros inferiores, vamos a tener coordinación. Esto va a facilitar el desplazamiento en 4 puntos. Y aquí le ayudamos al paciente. Esto, cuando empezamos con estas actividades, también afuera del agua estamos ¿cómo se llama? Trabajando los 4 puntos. Carga de peso en bípedo. Aquí lo que estoy buscando es que el paciente puede estar de pie estando en el agua. Esta es una
de grandes ventajas que no podemos hacer tan fácilmente fuera. Entonces el paciente lo estabilizamos de una manera muy sencilla usando 2 espaguetis, los entrelazas, el paciente queda estable y va a estar flotando. Entonces aquí lo que buscamos es apoyar el pie y cargar el peso hacia esa cadena del pie, intentando emular la fase postural, que recordemos que va del choque de talón al pie sobre lo plano, a la postura intermedia y a llegar al despegue. Vamos a buscar emular en el paciente toda esta transición de estas 4 fases en cada una de las 2 actividades, y ahí tenemos esta integración de lo que lo estamos preparando afuera del agua. Y por último, la actividad que utilizamos es la marcha. Como les decía, la mayoría de las personas que han recuperado la marcha posterior a una lesión medular lo han hecho en el agua. Y esto no es un hecho al azar. Hay algo muy interesante con el trabajo que se debe hacer en el agua para que una persona recupere la marcha. Aquí en esto me da disociación. Estoy trabajando desde el miembro superior, apoyando con todos los movimientos que ya hice antes para que levante baje una escápula para que la pelvis se eleve, y en esto la pierna siga hacia adelante, hago el apoyo, cargo el peso, traslado hacia el otro lado, cierra una cadena, hace fuerza con el otro pie y estamos irradiando hacia este movimiento. ¿Esto qué me genera? Un nuevo engrama corporal, pero sobre todo me va a dar motivación. Y esto es lo que más necesitamos en los pacientes. Estamos motivados. Y ahora, bueno, esas son las 10 actividades que tenemos dentro del agua. Y aquí voy a hacer una pequeña pregunta, y esto quiero que mentalmente ustedes la piensen. ¿Con qué caminamos? Y eso es algo que a mí me ha apasionado durante mucho tiempo. Y yo decía, pues la respuesta es obvia, caminamos con las piernas y con los pies. Pero pensándolo un poco más, yo veía gente que no tenía ni piernas ni pies, que estaba amputado bilateral transfemoral, pero que podía correr 100 metros más rápidos que tú y que yo. O veía personas que habían sido, que tenían una amputación y no tenían una prótesis, pero traían una muleta y con eso se movían. Entonces, y podían caminar y desplazarse a una velocidad, subir escaleras con las muletas, y lo hacían muy bien. Entonces, me vino, o haciendo reflexión, me di cuenta que realmente con lo que caminamos es con la pelvis. La estabilidad pélvica es lo que nos va a ayudar a desplazarnos. Por eso todas las actividades que vieron ustedes ahora estaban enfocadas hacia la estabilidad o hacia la irradiación pélvica, porque esto es lo que nos va a desencadenar el movimiento y va a dar la estabilidad para que el paciente se pueda mover. Y ahí entendí por qué el paciente con un aparato largo no podía dar pasos, o era un trabajo titánico poder moverse, sin embargo sus piernas estaban estables, ¿no? Muy bien. Entonces les dejo esa parte de reflexión y cerrar. Lo último es la motivación. Un paciente que está motivado va a buscar salir adelante. Un paciente que no está motivado va a ser muy complicado. Yo creo que una persona se recupera por 4 factores, y los milagros sí existen y vienen por esos 4 ítems. Primero, la voluntad de Dios. Hay que entender que hay algo más grande que tú y que yo, llámalo como quieras, pero saber que hay algo más que nos permite estar. Segundo, las ganas del paciente de recuperarse, lo motivado que esté. Si el paciente no está motivado, o si el paciente no cree en sí mismo, va a ser muy difícil que lo logre. Tercero, el apoyo de la familia, el medio ambiente que tiene. Y por último, el equipo interdisciplinario, donde estamos nosotros. Y es justamente en ese orden donde encontramos la mayor recuperación de una persona. Bueno, y para dando cierre a esta charla, quiero compartirles que les hablo a los que estén en Brasil, pues les hablo desde el pasado, porque para mí son las 9:45, entonces les hablo desde el pasado. Y esto es un factor muy importante al que llamamos tiempo. Y el